¿Qué tal? Soy Ezequiel Murphy, vivo en Comodoro Rivadavia, soy profesor de lengua y literatura, en este momento estoy terminando una maestría en letras, trabajo en escuela secundaria dando clases y en la Universidad Nacional de la Patagonia. Escribo cuento y poesía, he podido publicar algunos libros y quiero invitarlos a ver este video en donde voy a plantear algunas cuestiones sobre modos de leer y sobre modos de abordar la literatura en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria, a partir de los cuestionamientos respecto a las concepciones que hay sobre la literatura y lo literario. La literatura no sirve para nada. Hay que cambiar la pregunta ¿para qué la literatura? Por ¿por qué la literatura? Yo quiero empezar este video intentando quitarnos ese peso de encima. El de tener que contestar por enésima vez la pregunta ¿para qué sirve la literatura? Hagámoslo más fácil, no sirve para nada. Hay muchos videos y tutoriales explicativos que buscan convencernos sobre la importancia de leer. También nos lo dicen en las escuelas, pero yo no creo mucho en esas campañas. Es cierto que podemos justificar la importancia de leer con varios argumentos sobre sus muchos beneficios, pero no son esos argumentos los que nos llevan a la lectura, los que nos van a incentivar a la lectura. ¿Acaso nos acercamos a la música o al cine por los beneficios cognitivos que estas artes significan en nuestra formación? Por eso, yo creo que no hay mejor invitación que la libertad. ¿Por qué la literatura no sirve para nada? Bueno, yo les pregunto, ¿cuáles son nuestras funciones vitales? ¿Comer? ¿Beber? ¿Excretar? ¿Dormir? ¿Respirar? ¿Reproducirnos? Eso es útil, porque si no lo hacemos, corre riesgo nuestra salud o la continuidad de la especie. Pero en cambio, podemos pasar toda la vida sin escribir, sin leer un libro, una novela, un cuento, como también podemos pasar toda la vida sin escuchar música, sin bailar, sin pintar, ver una película o ir al teatro. Pero ¿qué tipo de personas seríamos? ¿Qué tipo de seres humanos seríamos? ¿Seríamos seres humanos? Entonces resulta que lo que no es vital para nuestra subsistencia es imprescindible para nuestra esencia. Yo creo que solo a las máquinas se les enseña, entre comillas, únicamente lo que es útil. En concreto, si le pedimos a la literatura que sea útil, como lo son las matemáticas, o la mecánica, la física, la química, seguro que vamos al fracaso. La literatura no es útil en el sentido que acostumbramos a darle a la utilidad. Y quiero resaltar acá esta palabra, útil, porque le hemos dado demasiada importancia a la utilidad. César Aira, escritor argentino, nominado al Nobel, no se cansa de decir que la literatura es una actividad inútil y que ahí reside su valor. De otra manera, pero en ese sentido, Adorno, un teórico alemán, fallecido en 1969, escribió por ahí en un libro llamado Teoría Estética lo siguiente, cito textualmente: de poder atribuirse a la obra de arte una función social, sería la de su falta de semejante función. Pero bien, dejo por ahora este planteo y voy al punto, porque se estarán preguntando, oye, entonces, ¿para qué este video? Bueno, es que mi intención es incentivar la lectura, pero de forma más natural. Y para ello hay que derribar mitos que obstaculizan los caminos de la literatura. Es necesario contrarrestar ciertas posturas equivocadas del sentido común. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado o leído frases como estas? ¿Sabes lo que pasa? Ahora los pibes no leen, no te leen nada, pero nada. Antes se leía más. ¿Cómo se leía antes, no? Ahora... Cuando escucho algo de esto me explota el cerebro y digo,
Esto implicaría que los adultos sí leen. Además, los niños y jóvenes no leen qué cosas no leen. Este tipo de frases marcan brechas generacionales usando falsas y cómodas premisas que salvan a los adultos de toda responsabilidad. El sentido común no necesita más legitimación que la repetición, no requiere de grandes pruebas. Y está más o menos aceptada esta idea, ¿no?, que dijo este amigo nuestro. Y digo que es totalmente falso. No solo porque los soportes en los que se puede leer hoy en día se han multiplicado, sino por la cantidad de libros que se publican hoy. Veamos algunos datos. Por otra parte, la alfabetización a nivel mundial ha crecido muchísimo. Y en todo caso, si no se lee en el mundo actual, no lo hace nadie. No hay diferencias entre adultos y jóvenes. Como docente escucho a padres quejarse de que sus hijos no leen, pero cuando uno le consulta a esos padres si ellos lo hacen, te dicen que ni siquiera el diario. En síntesis, la lectura es un hábito que requiere aprendizaje y que, como muchas de las cosas, las incorporamos de pequeños, si vemos que los adultos lo hacen. Copiamos esa práctica, las reproducimos. Nos asombramos que nuestros niños y niñas de 4 años, 3, 4 años, manejen el celular. Nos asombramos que reconocen los iconos, que buscan cosas en YouTube, que juegan videojuegos, que encienden el televisor y buscan su serie preferida en Netflix. La respuesta generalizada a este fenómeno es que es algo generacional. Hoy te vienen con el chip puesto ya, con el USB instalado. Ya vienen con... Si no tienen un cablecito por algún lado, no funcionan hoy los pibes. Es así. Es así. Es barro. Todo el día conectado. Todo el día conectado. Así no, así no. No, eso es falso. No es una generación que nace mágicamente de ese modo. Se hace, se educa de ese modo, porque ese es su contexto. No son ningunos superdotados, sino que aprendieron viendo como nosotros, los adultos, hacemos esas cosas, que por otra parte son las actividades a las que mayor tiempo les dedicamos. El sentido común no se queda ahí, amplía sus certezas, certezas que no contienen un diagnóstico para poder ir hacia adelante. Son, lo que yo digo, aseveraciones de la derrota. Así, asociadas a la idea de las generaciones predestinadas, al fracaso de la lectura, inmersas en una situación dada e irreversible, vienen otras dos ideas al respecto. Hoy se lee mucho menos que antes y el libro tiende a desaparecer. Si con las preguntas de antes me estallaba la cabeza, con estas pienso en lo misterioso. En lo misterioso de ese antes. ¿Antes de qué? ¿Y cómo se mide ese menos? Tal vez con un lecturómetro. Es muy difícil poder medir a ciencia cierta si se lee menos o más que antes. Pero muchos autores y autoras coinciden en que en realidad se lee más que antes, ya que han aumentado los soportes, así como el uso de Internet con sus publicaciones digitales y el empleo de las redes sociales, que han convertido a gran parte de la población en asiduos lectores e incluso en escritores. Lo que
quedaría por discutir es el cómo se lee y cómo se escribe. Pienso en cuando yo era adolescente. Yo recuerdo que leía, pero leía de vez en cuando, en forma bastante desordenada. Y no recuerdo que mis compañeros de curso lo hicieran. Tal vez uno que otro. No lo tengo presente. No tengo presente discusiones al respecto. Hagan ustedes, adultos, el ejercicio. ¿En su adolescencia leían? ¿Sus compañeros lo hacían? ¿Qué tanto? ¿En su familia se leía? ¿Sus amigos, amigas? ¿Qué leían? Y lo más importante de todo, ¿ahora leen? ¿Y leen literatura? La cómoda postura académica y no académica de no se lee genera un estancamiento, un no poder ver esa realidad. Quienes sostienen esta afirmación, entiendo yo que conservan en el fondo un extraño deseo de ser los únicos poseedores del saber leer, al menos en lo que tiene que ver con el mundo académico o el mundo escolar. Esta afirmación guarda una actitud conservadora, que inmoviliza y deja espacios estancos. Pero no aporta nada esta postura de vencidos y derrotados, de este grupo de no se lee, porque ellos dan esta lucha por perdida. En cuanto a suponer que el libro está en vías de extinción, podríamos pensar que, si esto es así, ¿cómo se explicaría la entrada de la literatura infantil y juvenil en la escuela y el aumento de la oferta editorial? O importantísimos eventos como las ferias del libro en todo el mundo, incluso ferias especializadas como la Feria Infantil y Juvenil de Buenos Aires. ¿Cómo explicaríamos, si es que la literatura ya no es de interés en nuestra sociedad, cómo explicaríamos la gran cantidad de concursos literarios, de poesía, de cuento, de novela, en todo el mundo, en este país también, y la gran participación que genera y que motiva eso? Es innegable que la literatura infantil y juvenil, por ejemplo, experimenta un auge sin precedentes. Hoy muchos niños y niñas tienen un fluido contacto con la literatura desde que nacen, tanto en lo oral como en lo escrito. Vínculo que además se va reforzando con el cine, ¿no? Este fenómeno es bastante reciente, sobre todo si tenemos en cuenta que solo a partir del siglo XVIII se considera que existen libros destinados a los niños y adolescentes. La discusión de literatura infanto-juvenil también es otra discusión para otro espacio. Como estos, hay muchos datos alentadores, o al menos no tan apocalípticos. Aunque si hacemos una investigación general, sencilla, simplemente en internet, evidenciamos que efectivamente hay una disminución en la venta de libros a nivel mundial, con movimientos oscilantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido años mejores y peores, ha habido cambios, ¿no? Y esto significa solamente que el libro papel comparte ahora sus virtudes con otros soportes. Por otra parte, pensemos esto. Antes se llegó a decir que el teatro desaparecería con la aparición del cine, o la radio con la televisión, o el cine con el VHS, cuando apareció el cine en casa. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, todos se fueron complementando y se fueron reinventando. Esto me recuerda de alguna forma el cuento cassette de un escritor argentino, Enrique Anderson Imbert. Si no lo conocen, se los recomiendo. Les voy a leer un pequeño fragmento. Un niño de 9 años en el año 2132 imagina un invento nuevo y piensa: un cassette también portátil, pero que no dependa de ninguna energía microeléctrica, que funcione sin necesidad de oprimir botones, que se encienda apenas se lo toque con la mirada y se apague en cuanto se le quita la vista de encima, que permita seleccionar cualquier tema y seguir su desarrollo hacia adelante, hacia atrás, repitiendo un pasaje agradable o saltándose uno fastidioso. Todo esto sin molestar a nadie, aunque se esté rodeado de muchas personas, pues nadie sino quien use tal cassette pueda participar de la fiesta. Tan perfecto sería ese cassette que operaría dentro de la mente,
proyectaría imágenes y sonidos en una pantalla de nervios. La cabeza se llenaría de seres vivos. Entonces uno percibiría la entonación de cada voz, la expresión de cada rostro, la descripción de cada paisaje, la intención de cada signo. Pero supongamos que el objeto libro desaparece. ¿Cuál sería el problema? Si la literatura jamás va a desaparecer, y eso es lo importante. En última instancia, el libro es solo un buen envase. De todas formas, si pensamos en lo que se publicaba en los años 60, por poner un ejemplo, hoy tenemos un volumen muchísimo mayor, muy superior, y un porcentaje de alfabetismo muy alto. Además, en comparación con aquellas épocas, se abarataron los costos de impresión y la tecnología facilita muchísimo la edición de un libro. Por supuesto, no podemos desconocer que hoy las editoriales argentinas y creo que en todo el país se encuentran en una crisis muy importante, dada por el aumento de los insumos como el papel y otras cuestiones. Pero eso es otro problema, que no podremos abordarlo en este momento. Un detalle más. Si el libro fuera un objeto en clara extinción, los grandes sellos editoriales, las grandes editoriales mundiales, no seguirían invirtiendo en él. Aunque estas ideas que ha expresado acá mi amigo, como parte de este sentido común, permanecen en el imaginario colectivo, los niños y jóvenes sí leen literatura. Pero no quiero caer en las mismas generalidades, porque no todos leen. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo se lee? ¿Por qué no todos leen? ¿Y quiénes son los que leen? Y discutir el verdadero acceso a los bienes culturales, que permiten al individuo reconocerse e interpretar su entorno. Permiten establecer un vínculo con los sistemas sociales e interpretarlos. Pero ¿de qué modo podemos favorecer el acceso a la lectura? Acá la única forma es llenar de libros la biblioteca. Poner biblioteca donde no hay, las escuelas, en la casa, en todo lado poner biblioteca, en el parque. Y a los pibes obligarlo a leer. Hay que obligarlo a leer. Silencio, por favor. Bueno, ya va. Eso sería tal vez una parte. Pero pongo un ejemplo. Si a mí, que tengo muy poco conocimiento sobre construcción, me dicen, acá te dejo todos los materiales que necesitas para construir una casa. Hacelo. ¿Qué va a suceder? Que no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Primero, porque no tengo las herramientas. Segundo, no sé cómo se hace una casa. No tengo ni la teoría ni la práctica. Tercero, si tuviera las herramientas, alguien debería enseñarme a usarlas. La metáfora de la construcción es muy adecuada. Porque eso es la lectura, una construcción, un proceso, un ejercicio que requiere de aprendizaje, un aprendizaje formal e informal. Como en el ejemplo de esta casa, para leer necesito planificar, tener un esquema previo, tener las herramientas, aprender a usarlas, cada vez mejor, y luego poder comprar esos materiales. Por último, debería tener tiempo de leer, ¿no? Difícilmente pienso un niño que apenas va a la escuela, que durante todo el día está limpiando parabrisas o cartoneando, puede acercarse a una actividad tan ociosa, inútil y libre como lo es la lectura. ¿Qué cosa es el acceso? Inicia con nuestra lectura del mundo. Luego, cuando de niños nos leen un cuento, con los distintos textos que nos rodean, en la música, los discursos familiares, el entorno general, las películas, revistas, cuando nos cuentan un chiste, cuando escribimos en un diario íntimo, con los juegos, con nuestra posibilidad de ver una obra de títeres o de ir al teatro. Todo lo que nos permita permear el mundo, interpretarlo, organizarlo en palabras, traducir las sensaciones en relatos.
esto puede o no ser acompañado por la escuela, pero sería muy positivo que eso suceda y que suceda en buenos términos. Como dije antes, ofreciendo herramientas de lectura y su enseñanza. Ahora, no podemos caer en estas simplificaciones. La educación empieza por casa. Así ya vienen de la casa hechos. En la escuela no tienen nada que hacer ya, vienen así. ¿Qué le vas a hacer? Los educaron mal. Acá está uno de los puntos claves sobre la discusión del acceso a los recursos y a los bienes culturales. Primero, no alcanza con atiborrar de libros los espacios y de luchar cuerpo a cuerpo contra el celular o internet. Segundo, eso que llamamos casa o padres no es simplemente una cuestión de voluntad, sino de posibilidades. Quienes se educan en entornos favorables tienen más herramientas, más posibilidades, y sabemos que hay una gran desigualdad socioeconómica y cultural en nuestra sociedad. Si alguien como yo, que lee, que estudia, que escribe, puede hacerlo, no es porque sea un iluminado, un inspirado, es porque se formó en un ambiente favorable, privilegiado incluso, aunque en realidad debería ser un derecho, no deberíamos considerarlo un privilegio, pero en estas condiciones en las que estamos, parece ser un privilegio el poder apropiarse de la lectura. Pero bueno, quien contrariamente no logra leer, no logra justamente apropiarse de la literatura, no necesariamente quiere decir que no quiera hacerlo. Tal vez no pueda, porque no cuenta con los recursos. Por eso insisto, no es solo una cuestión de voluntad, ¿no? A los pibes de hoy no les interesa nada. Están en otra cosa, no les gusta, no quieren, no tienen interés de nada. Eres libre. Vuelve con nosotros. Eso es falso también. Otra vez debo disentir con el sentido común. Es falso, o al menos no puedo asegurar que este sea el motivo. ¿Cómo puede gustarme algo que no entiendo, que no conozco? Es como jugar un juego sin conocer las reglas. Claro, es más fácil responsabilizar a la persona antes de ir más a fondo, ir más atrás y descubrir que tiene que ver con políticas culturales y, por supuesto, económicas también. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero no podemos generalizar las excepciones, no podemos hacerlo una regla. No podemos convertirlos en una regla. Aunque, por supuesto, es lo más cómodo y también es tranquilizador. Es por todo esto que veo necesario replantear otras concepciones sobre la literatura, como la supuesta utilidad o función con la que inicié este video. Me interesa en esta parte, recuperar lo que dice María Teresa Andrueto en un artículo llamado ¿Para qué sirve la ficción?, del libro Hacia una literatura sin adjetivos. Un relato de ficción es por lo tanto un artificio, algo por su misma esencia liberado de su condición utilitaria, un texto en que las palabras hacen otra cosa. Han dejado de ser funcionales, como han dejado de serlo los gestos en el teatro, las imágenes en el cine, los sonidos en la música, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se agrega a lo real. Bien, esta cita nos lleva directamente al lugar de la literatura en la escuela secundaria principalmente, y su modo de trabajar y de leer. Es necesario enseñar a leer literatura, a disfrutarla y a comprender que, como toda práctica, necesita de un entrenamiento específico. En la escuela la pregunta ¿y esto para qué me va a servir?, obtiene una respuesta que siempre tiende al futuro, y es esto te va a servir para más adelante. Cuando los profesores de literatura nos preguntan eso, damos una serie de explicaciones, ciertas, reales,
pero de algún modo ineficaces. Tenemos, en cambio, que ofrecer resultados a corto y mediano plazo. Que los alumnos y las alumnas puedan evidenciar esos cambios, que puedan evidenciar que se están apropiando de estas reglas del juego que propone la literatura. Porque por más que nos empeñemos lo más académicamente posible en contestar aquella pregunta de ¿para qué me va a servir?, nunca vamos a satisfacer a los estudiantes. Sobre todo porque no es una respuesta que quepa en una oración, ni en un párrafo, y tal vez ni siquiera quepa en una sola clase. Entonces, ¿qué hacer? En síntesis, decimos que leer requiere al menos dos requisitos: el acceso y el aprendizaje. Y que estas dos cuestiones van de la mano, van íntimamente vinculadas. Hay que generar más espacios donde se enseñe a leer. Pero la acción de leer, en tanto buscar, seleccionar, reflexionar, relacionar, indagar, apropiarse verdaderamente de la literatura y no del cuerpo del libro, de su contenido y de lo que el contenido propone para ir más allá. A propósito de esto, cito acá a Julio Cortázar. Siempre pensé que la literatura no nació para dar respuestas, tarea que constituye la finalidad específica de la ciencia y la filosofía, sino más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas perspectivas de lo real. Bien, esos espacios deben estar dentro del aula, también como actividades extraescolares. Deben estar en los espacios culturales, en las bibliotecas populares, las vecinales, los programas de televisión, en las redes, siempre como propuesta, como trazado de caminos posibles. No siempre es necesario hablar de literatura para enseñar a leer literatura, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Para acercarnos a un texto literario, ponemos en juego una cantidad de procesos mentales, emociones y vivencias que no siempre tienen que ver, en apariencia, con la literatura ni con el texto escrito. ¿Cómo trabajar en la escuela? Bueno, responder a esto en profundidad, en forma seria, requeriría otro video completo solamente para ello. Y de todas maneras resultaría un mero recital. Esta respuesta necesita de trabajo, ¿no? Capacitaciones, una buena formación docente. Es por eso que solo puedo enunciar algunos puntos que deberíamos tener en cuenta. Primero, preguntarse ¿qué quiero enseñar de esa obra, de ese texto? Y a partir de allí, de esa pregunta de ¿qué quiero enseñar?, tengo que plantear ejes teóricos adecuados para el abordaje de esa obra. Definir los caminos de lectura que ayuden a transitarla. Como en cualquier disciplina, el marco teórico es fundamental para su estudio. Hay que enseñar una forma organizada de leer, hacer anotaciones, releer párrafos o capítulos, poner en valor los procedimientos, las técnicas y las estrategias literarias, el cómo se dice y no tanto qué dice, realizar una lectura colectiva y lecturas guiadas en voz alta, enseñar a hacer foco en lo relevante, ayudar a hacer inferencias, a plantear hipótesis de lectura, a trabajar la intertextualidad, plantear reescrituras, intercambiar apreciaciones y experiencias de lectura, reponer los sentidos generales del texto, trabajar los tiempos, los cambios en el narrador, etc., recomponer las elipsis y realizar reseñas. Estas son algunas de las muchas cosas que se pueden hacer en el aula. Como ven, hay mucho trabajo para hacer. Y como están viendo en este video, me alejo de ese sentido utilitario de la literatura, ese sentido didáctico moralizante, ese sentido que se le da y se le dio por mucho tiempo a la literatura, que debía dejar un mensaje. Acá trabajamos la literatura como un objeto autónomo.
autónomo, con sus propias reglas. Bien, de esta manera, con este punteo de cosas a tener en cuenta, es que se busca que los alumnos y alumnas se alejen de la concepción literaria como portadora de un mensaje, que puedan salir de la idea utilitaria de la literatura que está, como estamos viendo, muy inmersa en el sentido común. Por supuesto, también este planteo tiene que ver con la escuela, con el trabajo que deberíamos hacer en la escuela, una propuesta para trabajar en la escuela. Esto no quiere decir que sea lo mismo hacerlo en un taller de lectura o que los mediadores deben hacer lo mismo o que nosotros en casa como padres y madres debemos hacer lo mismo. No, la lectura de literatura tiene distintos abordajes según ese contexto. Bien, la escuela nos exige un trabajo más sistematizado, pero esto no debe apartarnos de la obra literaria como arte. No podemos perder el placer de perderse en el texto. La escuela tiene que trabajar en esa tensión entre el modo de leer sistematizado, ordenado, y el modo de leer literatura como placer. La técnica ayuda también a la apreciación y al disfrute, no están separadas. Por eso hablo de tensión y de vínculo, lo podemos trabajar en la escuela. Nos exige la escuela trabajar de este modo. La técnica, entonces, nos ayuda a esta apreciación, al disfrute, como también a manejar las reglas de juego y los códigos que nos propone cada texto. Cada obra de arte puede ser abordada de manera distinta y los enfoques no son excluyentes. Solo se puede elegir la más adecuada y que responda a los objetivos planteados. Enseñar a leer implica establecer un enfoque teórico, ofrecer técnicas, procedimientos y estrategias propias de la lectura y de la lectura literaria, por supuesto. En síntesis, brindar herramientas para que puedan comprender qué tienen que leer y cómo pueden hacerlo. No puedo dejarlos solos en la escuela a los alumnos y a las alumnas con la lectura. Porque si decimos que la literatura es polisémica, que tiene muchos significados, que tiene muchos abordajes, que abren un abanico de posibilidades, tengo que guiar esa lectura. Por supuesto, mucho más pensando que la escuela además me exige evaluar. Entonces, evaluar las subjetividades no se puede. Tengo que evaluar el modo en que se apropian de esos procedimientos, de esas lecturas, de esa forma ordenada de leer. Y eso no va en detrimento del placer de leer, al contrario, lo favorece. Porque, repito, si el alumno y la alumna empieza a manejar esos códigos, esas reglas de juego, se va a sentir mucho más a gusto. No se va a sentir abandonado, no se va a sentir perdido en ese texto, porque lo va a manejar, como maneja los códigos del cine, como maneja los códigos y las reglas de un deporte. El objetivo entonces como docentes, además, no es solo que lean un libro, que lean una novela, que lean un texto, una poesía, sino darles herramientas, brindarles herramientas para que puedan abordar otros textos, que ellos mismos tengan autonomía, que solos, con lo que nosotros les hemos brindado, puedan continuar siendo lectores, cada vez más expertos. ¿Para qué sirve la ficción?, se pregunta María Teresa Andrueto en este libro de Hacia una literatura sin adjetivos. ¿Tiene alguna utilidad, alguna funcionalidad en la formación de una persona? Esta autora también nos dice algo así como que un relato es una manera de expandir los límites de nuestra experiencia, como una necesidad de no contentarnos con vivir una sola vida. Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Es por esa razón, creo yo, que el relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, porque viene a decirnos acerca de nosotros de un modo que aún no puede decir las ciencias ni las estadísticas. Bien, ya estamos en un momento que podemos ir cerrando esta idea, este video, dándole un cierre, una conclusión.
La intención, entonces, como dije, no es proponer una receta, sino plantear una fundamentación basada en el cuestionamiento de las ideas dominantes, sobre algunos aspectos de la literatura y de su consumo. Construir una plataforma sobre la que podamos trabajar, desde una mirada distinta, una mirada que tal vez pueda parecer derrotista, pero es todo lo contrario, porque problematiza el eje de la discusión, da vuelta a una pregunta, revisa el tema de las responsabilidades y la cuestión de fondo, la cuestión socioeconómica y cultural. Es decir, revuelve ese fondo para que se levante lo sedimentado, como hecho dado, lo que no permite modificar la situación, eso sedimentado como hecho dado, que no nos permite cambiar, modificar el estado de situación. No hay resultados mágicos, ni verdades absolutas, pero al menos debemos dejar de culpar a los jóvenes, a los adolescentes, de la no lectura. Como si fuera un problema exclusivamente suyo, como si fuera, como dije, un problema exclusivamente generacional. En el libro Para encontrar un tigre, Gustavo Roldán hace esta reflexión que me parece muy interesante. Los cuentos tienen su lugar junto a los juegos, ahí donde no hace falta que los grandes se preocupen por mandar a los chicos, porque van solos. Sin embargo, las cosas parecen no ser así, ya que es necesario demostrar a cada rato, en la escuela, en la casa y en todo el vecindario, las múltiples ventajas de leer. Esa necesidad de demostración es lo que hace ruido. ¿Por qué es necesaria esa justificación constante? Es por eso que propongo cambiar la pregunta. Esa pregunta de ¿para qué? ¿Por qué? Y eliminar de la ecuación la cuestión de la utilidad. Entonces nos encontraremos en un terreno fértil para poder avanzar hacia un mundo literario más libre de condicionamientos. Tenemos la responsabilidad de incentivar esa pulsión lectora, atender también el tipo de lecturas posibles, porque entre otras cosas, en los libros se evidencia cómo se prefigura la sociedad, los modelos culturales que se imponen o proponen. Si es que entendemos también a la literatura como una representación cultural del mundo de las experiencias. Debemos lograr también que se evidencie y se experimente la literatura en su dimensión personal, lúdica y placentera, que al leer se aprende leyendo, de la misma manera que es necesario entrenar el cuerpo para correr o para practicar cualquier deporte, y que como entrenamiento requiere de esfuerzo, y en parte ahí reside el placer. Lograr cosas, descubrir cosas, pero con esfuerzo. Así como si me entreno para un deporte, me preparo físicamente, me apropio de sus reglas, no como limitaciones, sino como posibilidades, tendré más chance de disfrutar ese deporte. Se nos olvida que la lectura es práctica y entrenamiento. Por lo tanto, no puedo pretender que un alumno o una alumna lea una novela sin entrenamiento previo. De la misma manera que si uno no entrena progresivamente, jamás va a poder correr de la noche a la mañana una maratón. Por otra parte, todas las personas merecen la oportunidad de encontrarse con la literatura. Tienen un derecho, el derecho a leer. Principalmente los niños y niñas, porque leer es un proceso cognitivo complejo que involucra estrategias de alto nivel y es un instrumento más para el ocio y el entretenimiento. Pero sobre todo, es necesario comprender que promover la lectura requiere de políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo, que deben incluir la formación de mediadores, educadores, docentes, entre otras muchas cosas que necesitamos discutir. Quiero terminar esta presentación con 2 citas que creo contemplan gran parte de lo que fui desarrollando hasta acá.